Muy buenas noches, Dios los bendiga, los saludo hoy desde Medellín, siendo martes 25 de mayo del 2021. Hoy les tengo para compartir la segunda parte de Esto puede cambiar tu vida y lo titulé La adoración espiritual que el Padre busca. Es extraído en parte del libro del Dr. Whirlwill, La Iglesia Nueva y Dinámica, capítulo 7, ¿qué es la adoración verdadera? Y la otra parte por acumulación de escrituras. Bueno, entonces para la introducción, esto como es la segunda parte de Esto puede cambiar tu vida. En la primera que vimos el cómo Dios le cambió el estado de muerte espiritual al hombre para que pudiera tener vida abundante, para que pudiera tener la vida eterna. Y todo empieza confesando y creyendo Romanos 10, 9, 10. Pues renaciendo del Espíritu de Dios con su simiente dentro, esto es salvación, esto es rescate, esto es el plan perfecto de redención. Si mantenemos nuestros ojos en Dios, que es fuente de agua viva, y no en las circunstancias, porque los 5 sentidos nos engañan, podemos tener su revelación específica en cada situación. Dios produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces correrán ríos de agua viva. Pues Dios habla como un silbido apacible y delicado, como un susurro de una brisa apacible. Eso se ve en Primera de Reyes 19:12, cuando Dios le habló a Elías. Andar por el Espíritu es glorioso, es lo más grandioso que una persona puede tener, eso es un privilegio, es dejarnos enseñar por nuestro Padre Celestial, es entrar a ese campo sobrenatural donde milagros, señales y maravillas siguen a los que creen, a los que obedecen a lo que escrito está, así como lo hizo nuestro hermano mayor Jesucristo. A libertad nos llamó Dios. Recordemos en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, o sea, Dios el donador. Y donde esté el Espíritu del Señor, o sea, el don en manifestación, allí hay libertad. Por eso necesitamos manifestarlo, evidenciarlo. Necesitamos evidenciar las 9 manifestaciones de ese don, así que estemos a la expectativa de la revelación que Dios nos puede dar, practicando nosotros diligentemente la palabra, hablando mucho en lenguas, que el resto lo hace el Padre. Vimos en la primera parte cómo Dios cambió a Pedro y a los demás apóstoles. Y un tiempo después cambió a Saulo, o sea, Pablo, al recibir el Espíritu Santo en manifestación. Todos comenzamos ahí, empieza nuestra carrera como creyentes. ¡Qué privilegio! En esta segunda parte de Esto puede cambiar tu vida, veremos qué es la adoración verdadera, algunos usos de adorar y también veremos qué es el hablar en lenguas y para qué sirve. Todo es referenciado en la Biblia. Bueno, primero, ¿qué es la adoración verdadera? Estoy seguro, decía el Dr. Whirlwill, de que al observar los diferentes grupos religiosos, las diferentes iglesias y diferentes denominaciones, usted se ha preguntado ¿qué es exactamente la adoración verdadera? Mientras que algunas iglesias tienen altares, tienen velas, tienen incienso, tienen agua bendita, otras denominaciones no tienen símbolo alguno. Seguramente usted ha notado tantas variaciones que ha llegado a preguntarse si así es como ellos adoran, ¿por qué este otro grupo adora de manera tan diferente? Puede que cada grupo tenga un granito de verdad, pero tal diversidad de ritos religiosos entre los creyentes cristianos no pueden estar todos en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué es la adoración verdadera? Es críticamente importante entender los versículos hablados por Jesús en Juan 4.
Así que les leeré Juan 4, 7, el versículo 7 y 8, del 13 al 14 y del 20 al 24. Ustedes pueden leer todo lo demás. El contexto trata de Jesucristo caminando de Judea a Galilea y era necesario pasar por Samaria, por una ciudad llamada Sicar, y estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo como a la hora sexta, o sea, mediodía. Y vino una mujer, versículos 7 y 8, y vino una mujer a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió, si conocieras, uno, el don de Dios, importante, ¿no? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le hace más preguntas. En el 13-14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo, Jesucristo, le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que será el agua que yo le dé será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra salte es brotar el agua con ímpetu. Bueno, les tengo dos versiones. La versión del Nuevo Mundo dice del versículo 14, ¿no? A cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en el creyente, una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. Versión internacional. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Nota, el punto focal aquí es el don de Dios y Jesucristo y su suministro. Entonces la mujer le pide que le dé ese tipo de agua y Jesús le pide que haga venir a su marido. Luego él le dice que usted ha tenido 5 maridos. Entonces la mujer, claro, ella observa que está al frente de un profeta. Y continúa hablando en el 20-21. Bueno, entonces la mujer comenta y Jesucristo responde. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Al Jesucristo entregar su vida por vos y por mí, por toda la humanidad, vea, Él vivió, Él murió, resucitó, ascendió y entonces enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad. O sea, las habilidades espirituales que estarían con nosotros para siempre. El que moraba con los discípulos y en ese entonces, y está hablando del futuro en ellos. Primero con ellos y luego en ellos. Juan 14, el 16 al 17 y el 20. Se profetiza el cambio. Hay cambios. Por eso el Nuevo Testamento es maravilloso. Toda la Biblia. ¿Qué es la palabra adorar? Es proscuneo, son 60 usos. ¿Cómo la usa Dios? Postrarse, suplicar, arrodillarse, hacer reverencia. Una nota, aquí vemos la relación del agua bendita que Jesucristo imparte con la verdadera adoración. Tengamos eso en cuenta. Juan 4, 22 al 24, Jesucristo hablando. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan en el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Esa palabra necesario es dei. Se usa como deber, como conveniente, es preciso. Por eso es bueno ver esas palabras en el griego para saber cómo lo usa Dios y no hacer interpretaciones equivocadas. Perdón, Jesucristo dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis, comillas, ¿no? Yo creo que eso se aplica, decía el doctor, a la mayoría de la gente. Todos adoran. La cuestión es, ¿estamos adorando correctamente? ¿Sabemos qué, el cómo y por qué adoramos? Sí, porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Acerca de la adoración, Jesucristo dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra en es la misma palabra griega traducida por medio de, o sea, por medio del espíritu. Esa es la manera de adorar, por medio del espíritu. ¿Cómo adorar al Padre? No por medio de velas, ni de altares, ni en la lectura bíblica, ni por medio de cantos, sino que usted le adorará a Él por medio del espíritu. En espíritu y en verdad es una figura en diades. Resalta a Dios esto. Es importante que lo hagamos como Dios lo hace. Si Él lo resalta es porque Dios espera que yo esté atento a eso. La figura en diades, aquí se están utilizando dos sustantivos a pesar de que el sentido es uno solo. Espíritu es un sustantivo y lo mismo la palabra verdad. Así que se usa el doble sustantivo para dar énfasis de que es espiritualmente verdadero o verdaderamente espiritual. El Padre busca al verdadero adorador que le adore. Dios quiere que le adore uno así, no es como yo diga o como los demás, no, como Dios dice, en espíritu y en verdad. Si podemos averiguar lo que es adorar a Dios en espíritu, por medio de espíritu, entonces sabremos cómo adorarle a Él verdaderamente. En el versículo 24, los textos griegos, el literal dice, espíritu es Dios. Dándole énfasis, espíritu está de primero, ese es el énfasis. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, habiendo renacido el Espíritu y manifestando ese don. Primera de Corintios 13b. La cuestión no es qué piensa tal o cual persona, no son las experiencias de nadie, sino que qué dice la palabra de Dios. Se le han introducido tantas ideas al cristianismo que a menudo es difícil, incluso para los eruditos bíblicos, distinguir entre aquello que es genuino y que es falso. En otras palabras, es difícil separar el verdadero cristianismo de la religión. Vea tan importante, una cosa es el cristianismo y otra cosa es la religión. La religión es lo que el hombre ha introducido, es lo que el hombre hace para alcanzar a Dios. Hay mucha religión en lo que se llama cristianismo, mas el verdadero cristianismo no tiene ni una pizca de religión. A menos que usted sepa cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo, su confusión será grande. En pocas palabras, el cristianismo es lo que Dios hizo en Cristo Jesús cuando lo levantó de los muertos. Bueno, el cristianismo es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Eso es lo que es el cristianismo. Cristo en vos. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto es adoración verdadera. Los llamados de Dios somos aquellos que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no en Jesucristo. Hay una diferencia. No nos gloriamos en Jesús el humillado, sino en el Cristo glorificado. Nuestro gloriarnos no es en aquel Jesús a quien se le escupió, se le golpeó, se le persiguió, se le ridiculizó. No, nos gloriamos en que Él fue más que vencedor. Él venció, Él ascendió a los cielos y que está a la diestra de Dios.
y del día del Pentecostés se le envió esto que vosotros veis y oís, ¿sí? Eso está en Hechos 2:33, hablando del Espíritu Santo recibido en manifestación, que ellos estaban oyendo hablar en lenguas a los 12 apóstoles. Eso era, Pedro se está refiriendo a las habilidades espirituales dadas por Dios. Gloríese acerca de Cristo Jesús, aquel que se humilló, Él se humilló, que ha sido resucitado y ha ascendido a la gloria. Adorar es gloriarse en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos, ya que la carne es débil. No juzgue al hombre por la carne, no ponga su confianza, su seguridad, su dependencia ni su creencia en la carne. La carne es tan débil que en Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Muy por el contrario, las manifestaciones de espíritu son para provecho. 1 Corintios 12:7. Cuando ponemos nuestra confianza en la carne, es posible que valoremos a un hombre como mejor que otro basados en las apariencias. Mas Dios mira es el corazón. Cuando nosotros renacimos del Espíritu de Dios, ¿de quién somos? Pues de Dios. Ante los ojos de Dios somos igualmente preciosos. Muchas cosas se están llevando a cabo sobre pretexto de ser cristianos, que no son nada más que confiar en la carne. Pero nosotros verdaderamente tenemos nuestra confianza en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos hizo presentables para adorar a Dios, ¿sí? Dios hizo el trabajo. Colosenses 1:21. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra aptos es competentes, capacitados, ¿sí? Y eso está en Espíritu de Dios en uno. Mateo 15:6b al 9, que es algo que se ve ahí falso, que está también en Marcos 7:5 al 9, les leeré el de Marcos. Le preguntaron a Jesús, pues ahí va a hablar los fariseos y los escribas, personas que aparentemente eran muy espirituales. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hay 6 otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, o sea, con pleno conocimiento. Ellos sabían y sin embargo, era su opinión lo que les importaba. Bueno, ¿qué clase de adoración es esta? ¿Es una adoración vana? Simplemente llevar a cabo las tradiciones de los hombres es una acción hueca. Así que, como vimos en el relato de Elías, ¿se acuerdan? En la primera parte de este estudio, él evidenció por su andar espiritual cuál era el verdadero Dios. Todo lo demás es vano. Todo lo demás es vano. En Romanos 1:25, ya que cambiaron la gente, ¿no? La verdad de Dios por la mentira. Vea, prefieren la mentira. La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ellos adoraron al hombre más de lo que adoraron a Dios. La adoración vana ha estado ocurriendo desde mucho tiempo. Los hijos de Israel se alejaron de Dios y adoraron en vano. En Hechos 7:40 al 47 y en Apocalipsis 9:20 se encuentran relatos acerca de cómo los hijos de Israel rechazaron la predicación de un hombre de Dios, Moisés, y empezaron a adorar espíritus diabólicos. Vea pues, adorar al diablo y a los espíritus diabólicos, todo lo que esté relacionado con ellos es adorar en vano. Satanás trató de engañar incluso a Jesús mismo para que adorara en vano.
No pierde oportunidad. Mateo 4, del 8 al 10. Recordemos, es amar a Dios como primera cosa. En Mateo 8, 9 y 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Qué belleza!, ¿no? La victoria más grande para el diablo hubiera sido conseguir que Jesús le adorase a Él. Como seres humanos tenemos dos y solamente dos alternativas de adoración. El Dios verdadero y el Dios falso, ¿sí? Entonces el Dios falso es el diablo. Si nosotros adoramos en espíritu al Dios verdadero, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, sino en el espíritu. Si lo que nos rodea se ve negro y la sociedad parece ponerse cada día peor porque pareciera que el mundo va para atrás, nosotros los hijos de Dios vamos para adelante porque nos estamos dejando guiar por el Padre. Repito, si lo que nos rodea se ve negro y la sociedad parece ponerse cada vez peor, no se ponga nervioso, sino adore a Dios en espíritu y en verdad. Aquellos que adoran a cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero van a acabar muy mal. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En el libro del doctor, citado al comienzo que les dije, en la página 92, él dijo, esta destrucción se puede evitar fácilmente. Debemos adorar a Dios, es un deber, es una necesidad. Apocalipsis 22:9, pero el que me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy el consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bueno, ¿cómo vamos a adorar a Dios por medio del Espíritu si no renacemos del Espíritu de Dios? Es imposible. Si somos renacidos del Espíritu de Dios, llenos de poder de Espíritu Santo, podemos adorar al Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. Y para adorar por medio del Espíritu debemos operar una manifestación del don de Espíritu Santo. La manifestación de Espíritu Santo que produce adoración verdadera es el hablar en lenguas. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto es adoración verdadera. El que ama a Dios busca servirle a Él y para ello necesita renacer del Espíritu Santo. Esto es adoración verdadera. El don es Espíritu Santo y tiene 9 manifestaciones y son para provecho. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe o creencia, dones de sanidades, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, ¿qué es y para qué sirve el hablar en lenguas? Yo les tengo unas poquitas. 1. Es la prueba del nuevo nacimiento. Tenemos su simiente, somos sus hijos, los hijos de Dios, Romanos 8:16. 2. Es hablar las maravillas de Dios, Hechos 2:11b. 3. Es magnificar a Dios, Dios grandísimo que es, lo hermoso que es, Hechos 10:46. 4. Es pedir o interceder perfectamente cuando desconocemos lo que conviene, así nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26 y 27. 5. Es para dar testimonio de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. 6. Es dar gracias bien. ¿Quiere dar gracias bien? Hable en lenguas. 1 Corintios 14:17a. 7. Es señal a los incrédulos. Es una señal. 1 Corintios 14:22a y Marcos 16:17. 8. Es mi vida de oración privada.
es para edificar mi espíritu, 1 Corintios 14:4. Y si es en la iglesia, en público, se interpreta para que la gente reciba edificación, 1 Corintios 14:5. Novena, no habla a los hombres sino a Dios. Usted quiere hablarle a Dios y no sabe qué, si le habla en lenguas, pues nadie le entiende y habla misterios o secretos divinos, 1 Corintios 14:2. Décima, es para fortalecernos con poder en el hombre interior, Efesios 3:16 y 2 Corintios 4 del 16 al 21. Décimo, primera, es orar o cantar con el Espíritu. ¡Qué fantástico! Hasta puedo cantar hablando en lenguas. 1 Corintios 14:15. Décimo segundo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quieres asegurarte de que es tu Señor? Empieza hablando en lenguas. 1 Corintios 12:3b. Vea, si vivimos conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Que andar por el Espíritu es quemar la paja en nuestras vidas. Mateo 3:11 y 12. Por eso nos ocupamos de los asuntos espirituales, para tener vidas pacíficas, reposadas. Dios nos quiere en reposo. Romanos 8:6. Hablar en lenguas es adorar por medio de espíritu. ¿Sí? Hablar en lenguas es adorar en espíritu y en verdad. Es la adoración verdadera. Dios, quien es espíritu, está comunicándose con su don de Espíritu Santo en su nueva creación, en mí. En otras palabras, la adoración verdadera es el Espíritu de Dios hablándole a mi espíritu, lo cual se evidencia por medio del hablar en lenguas. Cuán hermosa y sencilla es la adoración, sin embargo, cuánto se ha malentendido. De las 9 manifestaciones de Espíritu Santo, la que está en completo control de uno es el hablar en lenguas. Las demás son prerrogativa de Dios si uno da el ambiente adecuado para ello, claro está. Necesitamos operar el poder de Dios conociendo su palabra y manifestando su amor. Esto nos permite ser mejores en todo aspecto. Lo que le acabo de decir se ve en 1 Corintios 12 y 14. Ahí vemos sobre las 9 manifestaciones del don de Espíritu Santo y en medio, 1 Corintios 12, 13 y 14. En 12 y 14 están las 9 manifestaciones y en el medio está el tema del amor de Dios, que es el amor agape, que cuando uno recibe Espíritu Santo, Dios le da ese amor agape. Antes no tenemos ese amor. Para poder evidenciar el poder de Dios, y no lo hago con el amor agape, no sirve de nada, como se enuncia en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Es importante ver estos 3 capítulos como una unidad. Así que les sugiero que los lean, ojalá los 3 de corrido. Así como necesitamos ver el propósito de hablar en lenguas, bueno, ¿para qué es o qué es? Necesitamos también entender las características de andar en el amor de Dios, el amor agape, que se ve en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Pues para que haya provecho, ¿sí? Porque yo puedo andar por el Espíritu, pero si no estoy practicando esas características, entonces no hay provecho. Pues el amor de Dios nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sin embargo, Dios espera que seamos bien conocedores de los asuntos espirituales. 1 Corintios 12:1. Dios quiere que todos hablemos en lenguas. 1 Corintios 14:5. Él no quiere que impidamos el que hablen en lenguas, y si se hace en la iglesia, se hace decentemente y en orden, con interpretación y profecía, para que la gente quede edificada, exhortada y consolada. 1 Corintios 14, 39 y 40. Jesucristo nos amó. Él dio la vida por nosotros. Él reconoció que el plan de Dios era perfecto y lo desarrolló, y Dios lo exaltó. ¿Cómo lo logró Él?
con la guía de Dios, andando por el Espíritu. Hoy, ¿qué nos dice Dios por medio de Pablo? Filipenses 2, 5, 7 y 9 y el versículo 12 les leeré. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el 7 al 9. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 12. Por tanto, a raíz de todo lo que Él hizo, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, o sea, con respeto y reverencia. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce, o sea, es la palabra energeo, energiza. Provee de energía necesaria, la energía que tú necesites, Él te la da, ¿sí? Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa palabra salvación tiene 46 usos, es la palabra sotería. Dios la usa como salvación, salvador, libertad, salud, liberación, salvar. Solo les tengo dos ejemplos. En Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca, así es como renacemos del Espíritu de Dios, ese es nuestro arranque. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, ahí se está creyendo en la resurrección, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El otro uso es en Hebreos 2, 3 y 4. Hay el contexto anterior y el posterior importantísimos. En el contexto previo habla de Jesucristo, de los ángeles y de lo delicado que uno pierda el rumbo por descuido. Dice en el 3 y 4 les leo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales. Ve a Dios como respalda. Con señales y prodigios y diversos milagros y de repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, ¿qué es la palabra producir? Ya les dije, es energeo. 21 usos, es actuar, obrar, hacer, producir, operar, estar en acción, ¿sí? Tengo dos usos, en Mateo 14, 2, y que es el mismo de Marcos 6:14, le leeré ese. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. En nosotros, los hijos de Dios, actúa el poder de Dios, las 9 evidencias, y ante todo el hablar en lenguas, porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. El otro uso es Romanos 7, 5, 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Les tengo un uso acerca del nuevo régimen del Espíritu, porque en Hechos 10, en el libro de Hechos se ven cosas maravillosas. Y allá se entiende lo que antes era y lo que ahora lo nuevo. En Hechos 18 del 24 al 26 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús dijo antes de ascender, Juan ciertamente bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Y estuvo disponible ahí desde el día de Pentecostés y está disponible para todo aquel que quiera. La comunión con Dios es la clave al poder. Es la única manera de manifestar la vida más abundante o manifestar que somos más que vencedores. Con la mente renovada, de acuerdo a la palabra, podemos permanecer en comunión con Dios y expresar los resultados de tal unión. No renovar la mente porque hemos sido mal enseñados en muchísimas cosas, incluyendo en la adoración, que teníamos adoraciones falsas. No renovar la mente es no vivir según dirige Dios, es comunión rota. Esta no destruye el parentesco entre Dios y su Hijo, pero sí empaña y deteriora la relación, robándole de sus bendiciones y de sus poderes. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vea, Jesucristo desarrolló el plan de redención y muchísimas bendiciones tenemos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantener la comunión, o sea, vivir de acuerdo a la palabra si queremos el poder de Dios manifestado en nuestro diario vivir. La vida abundante depende de mantener la comunión establecida con Dios. Este es su reino poderoso y glorioso. El bautismo en el Espíritu es poder para la vida abundante. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no salirme de comunión. Por eso estudiamos la Biblia todos los días y somos aplicados, porque eso es lo que nos da libertad. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa cuánta cosa haga el mundo, lo que importa es lo que hace el Hijo de Dios con Dios. Así que, según todo el estudio de ahora, la 13ª característica de hablar en lenguas es la adoración verdadera. Juan 4:24. 14ª es la adoración que el Padre busca. ¿Sí? Queremos hacer lo que Dios busca, entonces hablemos en lenguas, Juan 4:24. La 15ª, o sea que solo les conseguí 15. Es necesario que adoremos, es preciso, es conveniente, es un deber, Juan 4:24. Y para terminar les tengo Judas 20:21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿sí? Y conservados en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora permanecen la fe, el amor y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Así que esperen estudios sobre estos temas. Bendiciones.